Bueno, pilotos, me despido de General Terán. Hoy no encontré uno de mis guantes. No sé dónde habrá quedado. Yo creo que tal vez anoche estuvieron unos perros por aquí. Y a lo mejor alguno de ellos lo agarró y se fue corriendo con él. Porque de hecho enseguida de que escuché que había perros cerca, se agarraron, corre. Y digo, a lo mejor se lo llevaron. Pues a ver si aparece de repente entre las cosas. No lo creo, pero vámonos al siguiente pueblo mágico, que es Linares, Nuevo León. Vámonos para allá. Esa coca ya la dejé aquí, pero regalada a la gente del parque. Pero vamos para Linares, es el siguiente pueblo mágico. Ups. ¿Y ahora? Bueno, pilotos, ya pude hacer prender la moto. Como puse a cargar las baterías de las cámaras con el puerto USB de la moto, pues la batería no tenía fuerza para arrancar. Pero lo bueno de estas motos es que conservan la patada de arranque. Antes de ir a Linares, primero me dirijo al módulo de turismo de Terán para comprarme el llavero de este pueblo. Ya saben que estoy juntando los 177 llaveros de los 177 pueblos mágicos como recuerdo, y que los voy a colgar en un mapa gigante donde los podrás ver durante mis en vivos. Pero antes de intentar comprarlo, primero espero a que un suscriptor me lo regale, pues para que además del recuerdo del pueblo, también llevarme el recuerdo de uno de mis suscriptores. En este pueblo no me encontré ningún suscriptor, así que me toca comprarlo. Bueno, regresé aquí al módulo de información de turismo para comprarme mi llaverito. Mira, qué bonito. General Terán, pueblo mágico. Y esta pues es una silla de montar. Esta, no sé por qué, tenía esta piedrita aquí en medio. Vi otros que eran iguales, exactamente el mismo llavero, pero sin esta piedrita. Y dije, ¿por qué? No lo sé, pero tiene una piedrita, me lo llevo. Es el único que era diferente a los demás. Y ahora sí, pues nos vamos para el municipio de Linares, Nuevo León, que es el siguiente pueblo mágico a visitar. Linares está muy cerca de General Terán, a solo 68 kilómetros, así que llegar será rápido. Pero ya te aviso que Linares es muy grande, así que al final del día sí vamos a rodar mucho. Si ya viste el video anterior, vas a recordar que pregunté que si estaría bien mejor cambiar esta motocicleta igual por una de baja cilindrada, pero que fuera doble propósito para andar más en tierra. No todo el camino de tierra, pero sí cuando haya oportunidad. La otra pregunta que voy a hacer en este video es: ¿les gustaría más caminos de pavimento, más caminos de tierra? Déjamelo en los comentarios, porque sí lo estoy tomando muy en cuenta. Estoy considerando seriamente hacerme de una moto doble propósito. También me puedes decir en los comentarios, porque estoy indeciso entre comprar una DM, una DM200, puede ser a lo mejor una Crossmax. ¿O qué motocicleta te gustaría ver en el canal como la siguiente motocicleta para seguir viajando, en el caso de que prefirieras que me fuera por caminos de terracería? Bienvenidos a Linares, Nuevo León. En la página de pueblos mágicos indica 11 atracciones a visitar, de las cuales yo solo visité una. Bueno, pilotos, ya estamos en Linares. Ahora lo que voy a hacer es buscar Palacio Municipal, que casi siempre enfrente es donde están las letras. Oh sí, aquí está la plaza principal. Y es que el municipio de Linares estaba enterado de mi llegada, así que preparó a un equipo de personas para mostrarme lo más bonito de Linares. Lo que significa que este pueblo mágico tiene muchas más atracciones de lo que puedes encontrar en internet. Llegamos. Aquí está, Linares, Nuevo León. Los 10 lugares que no visité puedes saber cuáles son en la página pueblosmágicos.mexicodesconocido.com.mx, pero hoy me van a dar el tour especial.
Bueno, pilotos, el municipio Pueblo Mágico de Linares, Nuevo León, de verdad quiere que vengas a visitarlo. Por eso, y para que yo no esté perdiendo el tiempo, porque cuando ando por mi cuenta no sé para dónde correr, qué es lo que se puede visitar. Así que designaron a personal de municipio para que me acompañe a visitar los lugares más icónicos, representativos de lo que hace de Linares un pueblo mágico. Eso pues me va a facilitar mucho y a ustedes también les va a servir para cuando vengan sepan a dónde tienen que ir. Bueno, no me dijeron nada, pero según veo por el mapa estamos yendo a la presa. Esta presa estuvo sufriendo un tiempo por la sequía que hubo aquí en Nuevo León. Pasó mucho tiempo sin que hubiera lluvias importantes, lo que provocó una baja en los niveles de la presa, y se tuvo que estar racionando el agua en el estado en general de Nuevo León durante un tiempo para poder garantizar el agua para todos. Luego vino el huracán y luego tormenta Alberto y llenó las presas de Nuevo León, y me refiero a todas las presas de Nuevo León, incluyendo la nueva presa Libertad. A ver, mira nada más. Ejido Nuevo San Isidro, El Pretil, Baños San Ignacio. Me platicaron de esto, me platicaron de los Baños San Ignacio. Tengo entendido que son unas como aguas termales. Los Baños San Ignacio son una parte del área natural protegida del mismo nombre, en la que se ubican humedales de agua dulce y fosas de aguas termales. Tras la tormenta Alberto encontraron nuevos yacimientos y por el momento no era posible meterse a las aguas termales hasta que fueran estudiadas por los geólogos para verificar que sean seguras. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué le va pareciendo? Bastante bonito el lugar, muy bonito. Tal vez cuando tú vengas ya te puedas zambullir en ellas, pero mientras puedes venir a rodar por aquí con moto de doble propósito o en bicicleta, eso sí, en grupos y con reservación previa. Te dejo el teléfono para que pidas información en la caja de descripción. Mira nada más. ¿A poco no está con ganas de venirse a dar una vuelta por acá? Con un poco de cuidado porque como hay humedales en la zona, a veces hay mucho barro. Por eso me estoy yendo por el medio para tener un poco más de tracción. Aquí hay que pasarnos a la orilla porque si no vamos a ir a dar al suelo. Aquí es donde unas llantas de doble propósito estaría bastante bien. Pero es divertido, es divertido. Pues bueno, mira, sin querer queriendo terminé haciendo off-road. Y la verdad es que sí me di cuenta que sería bueno cambiar el tipo de llantas. Es muy buena esta llanta en pavimento y tiene muy buen agarre cuando está mojado. Pero cuando hay lodo, eso ya es una historia muy aparte, Hay que comprarme unas llantitas nuevas. Marcas de llantas, necesito patrocinio. Seguimos dándole la vuelta a la presa, pero ahora vamos a donde están las cabañas, porque me dicen que hay una zona de cabañas. Entonces ya dependerá de ti si decides acampar sobre suelo o mejor rentas una cabaña. No están caras y a lo mejor entre 6, 8 amigos que vayan juntos, vámonos. Y entre todos rentan una cabaña, pasan la noche con ganas. Una experiencia muy bonita, me dicen. Esto está, justo acabamos de llegar, en el centro turístico Cerro Prieto.
A ver, palapas con albercas, bancas con mesas. Y un mirador. Ahí está, Rosa. Linares de verdad quiere que vengan a visitarlos. Oye, es que está muy bonito. Para donde sea que vayas, muy bonito. Ya estuvimos aquí un ratito. No me puse a grabar, pero había un montón de pececitos chiquitos que ya van a estar listos, yo creo que para la siguiente temporada de pesca, porque aquí hay torneos de pesca. Entonces, pero sin exagerarte, había miles. Ahorita vamos a otro mirador. Yo creo que aquí me voy a venir a acampar al rato, Al rato aquí nos vamos a andar viendo. Todavía faltan más cosas por ver en el pueblo, en sí, en el centro de Linares. Pero vamos de más lejos hacia más cerca, para que ellos vayan terminando pues de mostrarme lo que tiene Linares para ofrecer ya cerca de sus oficinas para irse a descansar. Ya después yo me vengo hasta acá, pero por mi cuenta. Fíjate nada más cómo se ve en el GPS la presa enorme. De la derecha es Museo del Gallo y aquí a la izquierda el Raza Villa Cosmos. Villa Cosmos, Museo del Gallo y el acueducto viene siendo un conjunto, ¿sí? Es una opción para las personas que vienen de visita a Linares. Se les armó este tour, o sea, estos 3 sitios para que tuvieran algo diferente aquí dentro de Linares. Este es el Museo del Gallo, Aquí dice, todos los gallos del mundo están en Linares. El Museo del Gallo inició con la colección de una persona a la que le gustaban mucho los gallos. Cuando la gente se enteró, empezaron a regalarle más para su colección. Y la noticia llegó tan lejos que personas de todo el mundo han donado artículos con referencia a los gallos, desde estatuillas, máscaras, hasta calcetines con gallos para aumentar esta colección. Si te gustan los gallos, deberías visitar este museo tan peculiar. Y pues estás aquí en donde comienza un pedacito de la historia de Linares industrial, porque Linares no fue industrial hace 20 años, Linares comenzó a ser industrial hace casi 200 años. Allá a mediados del 1860 y tantos, a este lugar se construye como una hacienda cañera por los dueños que venían de Querétaro. Eran criollos, vinieron, exploraron, se asentaron aquí, se dieron cuenta que esta zona de Linares, lo que es ahora todo Linares, parte de la región citrícola, era muy rica en pastizales y sobre todo en ríos, porque tenemos 3 ríos que cruzan la ciudad, cruzan el municipio de Linares. Entonces se asientan aquí y eran productores de caña. Entonces toda esa zona la hicieron productora de caña. Se les estaba dando también la caña tan excelente, de tan excelente calidad, que ellos se ven en la necesidad de construir un acueducto para poder construir los hornos en donde iban a cocinar los moldes para poner el piloncillo, es decir, el azúcar procesada y la miel procesada, el aguamiel de la caña ya procesada, bueno, la iban a hacer piloncillos. Entonces, desde el inicio, desde el cero, se empezó a construir este acueducto allá por el 1871. Ya saben que no les paso todo de cada lugar porque la idea es que vengas y lo conozcas por ti mismo, pero eso sí, si vienes, aprenderás a hacer el aguamiel. 50 litros de aguamiel son aproximadamente 4 horas de meneado, hasta que ya se deshidrata todo el agua de la caña y va quedando la pura azúcar hecha miel. Bueno, pilotos, pues nos vinimos para el Museo de Linares. ¿Cuál quieres? Hay varios estilos, para que tú escojas el que más te guste, yo te lo regalo. Oh, ¿de verdad? Sí. Dije, ya encontré dónde comprarlo, pero no, gracias. Vamos a ver, ¿cuál está más bonito? Ah, bueno, este que dice Pueblo Mágico no lo había visto. Sí, Linares Pueblo Mágico, sí. Oh, muchas gracias. Gracias. Bueno, ya vieron, pilotos, iba a terminar comprando el llavero de aquí de Linares. Y bueno, las personas que me estuvieron acompañando durante todo el día para darles a conocer esto que han visto hasta ahora de Pueblo Mágico, me regalaron el llaverito. Y estoy bien contento porque pues aprecio mucho el apoyo que me ha dado hasta ahora el municipio de Linares, el Pueblo Mágico de Linares.
Bueno, pilotos, pues ya nos echamos unos taquitos. Hoy no voy a hacer de cenar en el camping, pero sí voy a acampar porque ya no falta mucho para que caiga el sol. No me gusta conducir cuando está oscuro y tampoco me gusta poner la tienda tan noche, así que ya es hora de irnos acercando para la presa. Decidí que allá es donde me voy a quedar a acampar. El municipio me ofrecía un lugar que es cerrado, es abierto al público, pero a cierta hora pues cierra. Es una especie de parque recreativo con, acuático. Pero pues yo insisto, vamos a la presa Cerro Prieto. Vamos a acampar. Miren nomás. En Nuevo León no tenemos playa, pero eso está tan grande que casi parece mar. Vámonos. Vamos a buscar un buen espacio para acampar. ¿Sabes qué? Me gusta ese espacio. ¿Sabes qué? Me gusta incluso hasta en esta palapita, Así le tapa el sereno, pero igual podría poner la tienda sobre el zacate y en caso de que pues llueva o caiga muy fuerte el sereno, haga mucho frío, pues podría subirla acá de este lado sin ningún problema. Vamos a bajar la moto. Mientras pongo la tienda para descansar, quiero contestar algunos comentarios que me hicieron en videos anteriores. En algunos me dijeron que me decida, que si voy a hacer videos de pueblos mágicos o de viajes. Verán, en mi canal hay dos tipos de videos. Algunos se llaman Viajar en moto y el título del episodio. Por ejemplo, el episodio 2 se llama Empapado y el episodio 3 se llama A Ciegas. Otros se llaman Viajar en moto / Pueblos mágicos y el nombre del pueblo mágico. Mi canal es sobre viajar en moto de baja cilindrada y el objetivo es derribar los mitos que hay sobre viajar en moto chica. Pero por otra parte, yo tengo el objetivo personal de visitar los 177 pueblos mágicos a bordo de mi motocicleta. Y sobre eso, para mi objetivo personal, con que llegue a las letras del pueblo y me tome la fotografía como prueba de que llegué, ya cumplí con mi objetivo. Pero pues ya estoy ahí y mientras conozco el lugar voy grabando para que ustedes quieran salir a rodar y visitar estos pueblos. Por eso no les muestro todo el pueblo, para que quieran venir a ver el resto. Son dos pájaros de un tiro, ustedes salen a rodar y los pueblos tienen turistas para que sigan prosperando. Es un ganar-ganar para todos, eso sí. Procuren comprar de la fondita, en la panadería, con el artesano, que son los que necesitan de nosotros. Van a haber ocasiones en las que el viaje sea tan largo que saldrán episodios donde no se hable de ningún pueblo mágico, sino de lo ocurrido durante el viaje. Estos videos también les puede servir verlos porque puede ser que pasó desde una ponchadura, una avería o cualquier situación de donde tú puedes aprender cómo salir de una situación complicada. El otro comentario decía que viajar en moto chica es un peligro, que estoy dando un mal ejemplo. La verdad es que si te vas a dar en la madre en una moto, te va a ir igual si lo haces en una moto chica o en una moto de alto cc. La diferencia entre una moto y otra es qué tan rápido llegas a tu destino. Pero les recuerdo que en las carreteras también hay un límite de velocidad y en la mayoría de carreteras libres el límite es de 80 km/h. Velocidad que casi cualquier moto puede mantener como velocidad crucero. Entonces desde mi punto de vista los que andan en moto grande lo hacen por una de dos. O para ir más cómodo o para ir exceso de velocidad. Lo segundo no deberías hacerlo. Pero déjame en la caja de comentarios qué es lo que tú opinas y dime si por alguno de mis videos ya te decidiste a viajar porque te inspiré a hacerlo. Quiero mandar un saludo para @silver7897 que en mi video anterior me pidió que le mandara un saludo.